Bueno, esperamos un ratito, chicos, y empezamos entonces, ¿eh? Cualquier cosa estoy acá. Hola, buenos días, otra vez a los que nos saludé. Hola Mariano, buenos días. Buenos días, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Mariano, ahora cuando termine la clase, nos quedamos un ratito en el Zoom, ¿eh? Así charlamos un poquito, ¿puede ser? Dale. Bueno. Entonces vamos a comenzar la clase. Yo les voy a compartir la pantalla y empezamos, ¿eh? Ya les dije, si alguien me quería preguntar algo antes, lo hace. Si no, empezamos la clase. Recording in progress. Ahí les comparto pantalla. Yes. Si mal no recuerdo, la última clase habíamos quedado en la definición de grupos. ¿Puede ser o no? Sí, profe, ahí lo quedamos. Bueno, entonces vamos a arrancar acá como para hacer un repasito y seguimos, ¿eh? ¿Está? Nosotros la clase anterior sí, comenzamos con la parte de estructuras algebraicas, donde teníamos un conjunto que no es vacío, una operación cualquiera que nosotros en este caso la simbolizamos con un punto, ¿sí? Y a partir de ahí veíamos qué propiedades o qué axiomas podía cumplir, ¿no es cierto? En este caso,
estamos en la estructura de grupo, pero nosotros comenzamos con la estructura de monoide y después vimos donde únicamente teníamos una ley de composición interna, ¿se acuerdan? De esa operación definida en ese conjunto. Teníamos la estructura de semigrupo donde teníamos un monoide que era asociativo. Y bueno, y cuando seguimos avanzando, tenemos, ¿no es cierto?, la estructura de grupos, donde también tenemos un conjunto que no es vacío, tenemos una operación, una ley de composición interna, ¿sí?, que está definida en ese conjunto, que en este caso lo llamamos G. Entonces, ese conjunto con esa operación es un grupo, sí, solo sí, esa operación punto es asociativa con elemento neutro y tal que todo elemento de ese conjunto tiene inverso con respecto a esa operación. Entonces, estos son los axiomas de grupo, ¿sí? El axioma 1, ¿sí?, dice punto de G por G en G, es decir, dice, para todo elemento X, a ver si pongo acá me va a quedar mejor. Sí, solo sí. Para todo elemento X y que pertenece a ese conjunto G, se verifica que X.Y pertenece a G. Eso es lo primero que se tiene que cumplir, o sea, la ley de composición interna, que también se la llama ley de cierre. La segunda es la asociativa, o sea, dice X.Y.Z es igual a X.Y.Z para todo elemento X y Z que pertenece a ese conjunto G. ¿Qué quiere decir? Que yo asocio de distintas maneras, ¿sí?, con elementos de ese conjunto y con esa operación, ¿no es cierto? Y el resultado siempre es el mismo. Ay, perdón. Después, cuando hablamos del elemento neutro, acá nos dice que existe un elemento E que pertenece al conjunto tal que ese elemento X que pertenece a G, se verifica, digamos, que X.E es lo mismo que E.X es igual a X. ¿Qué quiere decir? Que hay un único elemento en el conjunto que operado a izquierda o a derecha con cualesquiera elemento de ese conjunto, nos da el mismo elemento. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la suma de los números enteros, ¿cuál es el entero que sumado a izquierda o a derecha de cualquier número entero me da el mismo número entero? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 7, ¿qué le tengo que sumar a 7 a izquierda o a derecha para que el resultado sea 7? ¿Qué le sumamos? 0. El 0, exactamente. Quiere decir que ese 0 es neutro para la suma. Pero no quiere decir que el neutro siempre sea 0. El neutro puede ser cualquier otro valor. Por ejemplo, si yo tengo el producto como operación en el conjunto de números enteros, ¿qué número que multiplicado a absolutamente cualquier número entero a izquierda o a derecha me da el mismo valor? O sea, si tengo 7, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 7 para obtener 7? ¿Se entiende la pregunta? 1. Sí, profe. Por 1, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el neutro es el 1. O sea, lo que quiere decirle es que el neutro, o sea, pensar en neutro no es pensar en 0. Tampoco es pensar solamente en 1, porque puede haber otro neutro en ese conjunto. ¿Está? Por eso lo simbolizamos con E. Y el último, que es el elemento inverso, también llamado simétrico, o también se lo llama opuesto, depende de la operación. Dice, para cada X que pertenece a G, existe X' que pertenece a G, tal que X.X' es igual a X'.X, y eso nos da el neutro. Fíjense que acá comenzamos definiendo de otra manera. Yo digo para cada X que pertenece a G. Decir para cada es también decir un para todo, ¿sí? O sea que todos los elementos tienen un único elemento que operado a izquierda o a derecha me da el neutro, ¿sí? Vamos a pensar otra vez en el ejemplo, ¿sí?, de la suma en enteros. Por ejemplo, ¿cuánto le tengo que sumar yo a 3
a izquierda o a derecha, ¿no es cierto?, para obtener el neutro en este caso que es 0. O sea, vuelvo a repetir, ¿cuánto le sumo a 3 para que el resultado me dé 0? El opuesto, profe, sería -3. Claro, -3, exactamente. Sí, 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 eso es. Pero, por ejemplo, si yo tengo 3, será para 3. Si yo tengo 5, ¿sí? Sí, está bien, Lucas. Si yo tengo 5, ¿cuál va a ser? -5. Y así. Por eso la definición es bien clarita. Para cada X, ¿sí?, que de ese conjunto existe un único elemento, vuelvo a repetir, que operado a izquierda o a derecha me da el neutro. ¿Está? Bueno, con estos 4 axiomas nosotros definimos grupo. Algunos ejemplos, los enteros con la suma. Ay, esperen a ver. Sí. Los enteros con la suma, los racionales con la suma, los reales menos el 0 con el producto. ¿Por qué necesitamos quitarle el 0 al conjunto de números reales con la operación producto? Porque el 0 actúa como elemento absorbente, ¿sí? Lo mismo a los racionales, si queremos analizar la estructura y queremos que tenga estructura de grupo, también le vamos a quitar el 0 cuando trabajamos con la operación producto. Y después están las matrices reales de orden 2 por 3, con la suma, por ejemplo, ¿sí? También esos son ejemplos de grupo. Pero el grupo puede tener otra propiedad más, digamos, otra axioma se puede cumplir, ¿sí? Dice, sea G punto un grupo, decimos que G es un grupo abeliano o conmutativo si se verifica la propiedad que para todo X, Y que pertenece a G, se verifica que X punto Y es lo mismo que Y punto X. O sea, cuando se verifica la ley conmutativa. Ahí ya vamos a hablar de grupo conmutativo o abeliano, ¿sí? O sea, un grupo puede ser solamente grupo, pero además puede ser grupo conmutativo o abeliano si también se cumple esta propiedad. Entonces, si cumple esos 5 axiomas, o también le llaman propiedades o leyes, tiene estructura de grupo abeliano. Esa es la estructura más grande que nosotros vamos a encontrar cuando trabajamos, o sea, cuando operamos en un conjunto con una sola operación, valga la redundancia, ¿sí? ¿No hay problema con esto? Bueno, los grupos, si se entendió bien esto, interrúmpanme, chicos, no hay problema, por favor. Los grupos verifican propiedades, ¿sí? Nosotros vamos a enunciar las propiedades. Esto es lo que básicamente ustedes tienen que saber para el examen. Vamos a demostrar algunas propiedades, porque yo las tengo hechas, digamos, solamente para que ustedes vean cómo razonamos. Pero digamos, mientras tengamos que rendir en forma virtual demostraciones, por ejemplo, en este caso de estas propiedades no les vamos a pedir. Si en algún momento volvemos a la facultad y es presencial, sí se les pide las demostraciones, ¿entienden? Por eso es que igual les voy a mostrar un poquito el razonamiento de nuestras demostraciones. ¿Está? Bueno, entonces partimos de que G con la operación punto es grupo. Entonces, el neutro y el inverso de cada elemento son únicos, ¿sí? O sea, tenemos un único inverso, un único neutro para los elementos, ¿sí? O sea, para los elementos de un grupo. Los elementos del grupo son regulares. Las ecuaciones x punto y igual a b y a punto x igual a b para todo AB que pertenece a G admiten una solución única en ese conjunto, ¿sí? También para todo X que pertenece a G se cumple que el inverso del inverso es igual a el mismo elemento X. Y por último, para todo elemento X y que pertenece al grupo se verifica que
el inverso de x punto y es lo mismo que punto inverso de y inverso de x. Bueno, estas propiedades, al ser propiedades, se demuestran, ¿sí? Bueno, yo les voy a contar nada más cómo vamos demostrando. La primera propiedad de la unicidad del neutro y del simétrico, ¿sí? Lo que hacemos es, para demostrar la unicidad del neutro, suponer que ese neutro, ¿sí? No es único, sino que existen dos, ¿sí? Por eso dice, supongo, ¿sí? Que existe existe E que pertenece a G, tal que A punto E es lo mismo que E punto A, y también que existe un E' que pertenece al mismo conjunto, tal que A punto E' también me da A, ¿sí? Entonces, lo que estoy suponiendo es que en vez de un único neutro existen dos, ¿sí? Para todo elemento del conjunto, ¿sí? Entonces, partimos de este elemento neutro y lo que quiero demostrar es que son iguales, ¿sí? O sea, al suponer que son distintos, voy a llegar a que son iguales. Entonces, yo digo, bueno, parto de E punto E' es lo mismo. ¿Por qué? Porque E' dijimos que es neutro. Pero si es neutro, como está acá a derecha E', también es neutro a izquierda, ¿sí? Pero E también es neutro, o sea que E' punto E también me da E', ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿a qué llegamos? A que E es igual a E'. O sea, de suponer que existían dos, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que son iguales, o sea que hay un único neutro, ¿sí? Algo similar hacemos con con el inverso, digamos, ¿sí? Vamos a suponer que existe una prima, ¿sí? Y que existe un A segunda, ¿sí? O sea que existen dos inversos en vez de uno. Por eso dices, supongo que existe A' que pertenece a G, tal que A punto A' es igual a E, y existe A segunda que pertenece a G, tal que A punto A segunda es igual al neutro, también, ¿sí? O sea, suponemos que existen dos simétricos. Nuevamente, partimos de A' y vamos a tratar de llegar a demostrar que es lo mismo que A segunda. Acá en todo este primer miembro, ¿ven? En todo va A', se repite, digamos, por eso ya no lo escribimos. Pero yo lo que voy haciendo es, parto de A' y opero de manera de no alterar esa igualdad convenientemente, sabiendo que estoy trabajando con la estructura de grupo, ¿sí? Entonces, por eso digo, bueno, A' es lo mismo que A', punto su neutro, ¿sí? Ahí no me cambia nada. Ahora, ese neutro yo lo puedo expresar como, indica la definición, digamos, A punto A segunda. Si ustedes observan acá, ¿sí? Miren acá, nosotros supusimos eso. Entonces, por definición dice acá de A segunda, ¿sí? Ahora, como también estoy en un grupo, yo puedo asociar convenientemente. Por eso acá asocio A' punto A, ¿sí? Entonces me queda fuera, digamos, A segunda. Pero A' punto A, si ustedes observan acá, volvemos acá arriba, ¿quién es? Es el neutro. Por eso vuelvo a reemplazar por el neutro. O sea que me queda E punto A segunda, ¿sí? En definitiva, E punto A segunda es A segunda. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros partimos de A' y llegamos a que es lo mismo que A segunda. ¿Ven? Partimos de suponer de que existían dos simétricos y vemos que hay uno solo. O sea, demostramos que hay uno solo. ¿Se entendió, chicos? Esto una vez que ustedes se familiaricen con, digamos, lo que es un grupo, con sus axiomas, después van a entender, porque en definitiva siempre nos valemos,
¿sí? De los axiomas de los grupos. Yo sé que porque es un grupo, tiene neutro, ¿sí? Sé que porque son elementos de un grupo, puedo asociar, en su caso también puedo conmutar, ¿entienden? Me puedo valer de los axiomas de grupo siempre para demostrar las propiedades. ¿Está? Profe, Sí. ¿puede volver a la filmina anterior? ¿Sí? La que está en las propiedades. ¿Acá? Toda Sí. esa. Sí. Espera. Yo esta demostré, la primera nada más demostramos. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Está? Ahora vamos a ver que los elementos son regulares. O sea, hablar de elemento regular, ¿se acuerdan? Que es cuando vale la propiedad cancelativa. ¿Mm? ¿Está? Entonces, vamos a demostrar de que si son elementos de un grupo son regulares, o sea, que vale la cancelativa. Para eso lo que hacemos es tomar tres elementos, X y Z, que pertenecen al grupo, o sea, ese conjunto, tales que X.Y es lo mismo que X.Z. Lo que yo quiero probar es que puedo cancelar, digamos, esta X que está acá, ¿sí? Y que puedo llegar a decir que Y es igual a Z. Nuevamente, partimos de Y. Acá no pusimos porque en todo se repite Y. Sí, o sea, dejamos como está el primer miembro de nuestra igualdad, ¿sí? Nuevamente, por ser elemento de un grupo, ahí yo lo puedo pensar como el neutro punto I, ¿sí? Este neutro, por definición de neutro, lo puedo expresar como X' punto X, punto I. También por estar en un grupo, o sea, porque estos elementos son elementos que pertenecen a un grupo, podemos usar la propiedad asociativa. Entonces, asocio de distinta manera, digamos. ¿Ven? Asocio acá. ¿Sí? Pero por definición, si ustedes observan, X.Y, nosotros pasamos acá arriba, miren. Nosotros partimos, mejor dicho, de que X.Y es igual a X.Z. O sea, esa sería parte de nuestra hipótesis. Por eso, en el paso siguiente, en vez de expresar como X.Y, yo lo expreso como X.Z. ¿Por qué? Porque yo no tengo que perder de vista que lo que yo estoy tratando de llegar es a esta igualdad, digamos. Entonces, reemplazo X.Y por X.Z porque esto es hipótesis, ¿sí? Nuevamente, por ser elementos de un grupo, asociamos de otra manera, convenientemente, ¿sí? Y X'.X no es otra cosa que el neutro, pero el neutro operado con cualquier elemento es el mismo elemento. Entonces, partimos de Y y llegamos a que es igual a Z. Entonces, con eso nosotros demostramos lo que queríamos demostrar, digamos. ¿Está? Vayan mirando y me preguntan, por favor. Pero vuelvo a repetir, básicamente lo que hacemos es valernos de que estos son elementos de un grupo y valernos de los axiomas entonces del grupo, ¿sí? ¿Entienden, chicos? Profe, entonces esta sería la segunda propiedad. Claro, segunda propiedad, exactamente. Sí, segunda propiedad. ¿Sí? ¿Nada para preguntar? Si ustedes no me dicen nada, yo sigo, ¿eh? Sí o no, profe. Bueno. Tercera propiedad. Cuando yo opero en un grupo, ¿sí? Tengo un único resultado, por así decirlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es partir de que A.X tiene como resultado a B, entonces yo lo puedo, o sea, por ser elemento de un grupo, yo puedo operar, ¿sí?
En ambos miembros de esta... A ver, esperen, vamos a ir marcando. Antes de continuar. Esta es una igualdad. A punto X igual a B, ¿sí? Por ser elementos de un grupo A, X, B, ¿sí? Yo puedo operar ambos miembros de la igualdad, por ejemplo, con el simétrico, ¿ven? Entonces, lo que hicimos acá, en esta igualdad, es operar a izquierda con A', ¿sí? Acuérdense, cuando yo en un miembro, en ambos miembros de una igualdad agrego algo, esa igualdad no se altera, ¿sí? Como estoy trabajando con elementos de un grupo, lo que hicimos acá es asociar nada más de otra manera. O sea, asociamos A' con A, ¿sí? El segundo miembro de la igualdad va quedando igual, digamos, ¿sí? Donde voy a trabajar entonces en el primero. A'.A no es otra cosa que ¿quién? Que el neutro. Por eso me queda E.X igual a A'.B, que esto se mantiene, ¿ven? El segundo miembro no cambia. Pero E.X no es otra cosa que X. Entonces, acá lo que me quedaría es X igual a A'.B, ¿sí? Nada más que acá está en el otro renglón. ¿Qué quiere decir eso? Luego dice, existe X, ¿sí? Que es este que estamos acá, igual a prima.b, que es la solución de esta ecuación de la que nosotros partimos, ¿sí? A.x igual a b. Esta solución es única, ya que A' quedó demostrado, que era el único inverso, ¿se acuerdan? Que eso ya demostramos, de A. Y como esta función punto, esta operación punto, mejor dicho, es función, la imagen de A'.b es única, ¿sí? De esa manera nosotros lo que estamos marcando, digamos, o demostrando es que una ecuación, ¿sí? En un grupo tiene solución única, ¿sí? Por esos dos motivos, porque tenemos un único inverso y porque estoy hablando de una función. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y por último vamos a hablar de... el axioma 4 no lo demostramos porque eso no lleva demostración porque es inmediato. ¿Sí? A ver, chicos, un minutito, ya estoy con ustedes. Me esperan un segundito. Disculpen, chicos, ya estoy. Bueno, el axioma 4 no se demuestra porque es consecuencia inmediata, digamos. La propiedad 4 no se demuestra porque es consecuencia inmediata del axioma 4, que decía que el inverso del inverso es el mismo elemento. ¿Sí? ¿Está? Por eso no lo demostramos. Ahora, vamos a demostrar que, a ver, esperen un poquito, vamos a marcar. Lo que yo quiero demostrar, por ejemplo, es que que el inverso de x.y es lo mismo que punto inverso de y inverso de x, ¿sí? Entonces, para eso, lo que hacemos, a ver, esperen un poquito, me dicen, bien. Lo que hacemos es partir, ¿sí? De x.y y operar con y'.x', ¿sí?
O sea, vuelvo a repetir, a x punto y operamos con y' punto x'. Lo único que hice acá fue asociar de otra manera, porque es válido, porque como yo les dije, estos son elementos del grupo, ¿sí? Pero y punto y' no es otra cosa que ¿quién? Que el neutro, por definición de neutro. O sea que me queda x punto e punto x', me queda solamente x punto x', pero eso no es otra cosa que e, ¿sí? Acá nosotros operamos con y' punto x' a derecha. Análogamente vamos a operar con y' punto x' a izquierda. Básicamente hacemos lo mismo, o sea, opero con x punto y, asocio, ¿sí? x punto x' punto x es e punto y, o sea que me queda y' otra vez punto y, que eso me da el neutro, ¿sí? Entonces, operando a izquierda o a derecha, vemos que este sigue siendo el inverso, digamos, ¿sí? Por eso, con lo que demostramos que x punto y', digamos, inverso, es lo mismo que punto, el inverso de y, el inverso de x, ¿sí? O sea, también es inverso porque llegamos a que es el neutro, digamos. No sé si se entendió, si me quieren preguntar algo, por favor. Miren, me dicen. ¿No hay problema con eso? Ya les digo, una vez que ustedes se familiaricen con los axiomas del grupo y vean que acá lo único que hacemos es utilizar esos axiomas para poder demostrar esto, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Seguimos, chicos? Sí, profe. Bueno. Nosotros hasta acá lo que hicimos fue definir grupos, o sea, tomar la definición de grupo para grupos infinitos. Por supuesto que nosotros también podemos tener grupos que sean finitos. ¿Y cuándo un grupo va a ser finito? Cuando el conjunto es finito, ¿sí? O sea, si nuestro conjunto es finito, el grupo también va a ser finito. Dice, si G es un grupo finito, llamaremos orden de G al número de elementos de G. También nos referiremos al orden de G como su longitud y lo anotaremos en valor absoluto de G, digamos, ¿sí? Porque siempre es positivo. Cuando el número de elementos de un grupo no es finito, diremos que G tiene orden infinito, ¿sí? Que era lo que nosotros estuvimos trabajando. Bueno, ahora vamos a ver que cuando nosotros tenemos conjuntos finitos, vamos a trabajar nuevamente con las tablitas de doble entrada, ¿se acuerdan? Y ahí vamos a analizar qué es lo que pasa en esas tablitas para ver qué estructura tiene, o sea, para ver si es solamente una ley de cierre, si es semigrupo, grupo abeliano. Todos los axiomas de un grupo, o sea, mejor dicho, casi todos los axiomas de un grupo, yo puedo ver mediante la tabla. El único axioma que no puedo ver mediante la tablita de doble entrada es la propiedad asociativa. Eso sí vamos a tener que hacer aparte, ¿sí? Pero todo lo demás se puede hacer analizando la tablita. Por lo general, cuando pedimos mediante una tabla de doble entrada analizar la estructura, ya se les pone que se cumple la asociativa, porque si tenemos varios elementos, es bastante trabajoso, digamos, analizar la asociativa, porque tenemos que ir asociando de distintas maneras los elementos, ¿entienden? Y se hace un poquito largo, nada más. Así que por lo general, cuando pedimos análisis de la estructura, cuando tenemos una cantidad finita de elementos en nuestro conjunto, ¿sí? Lo hacemos y ya les decimos que cumple la propiedad asociativa, ¿sí?
Entonces acá dice, veremos cómo expresar las tablas de multiplicación de todos los grupos de orden 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Si G es un grupo de orden 1, el único elemento que va a tener es el neutro. Y la operación va a ser E punto E. ¿Sí? Si nosotros lo miramos como tablita de doble entrada, ¿ve? E. Si tengo dos elementos, ven que siempre tengo el neutro. El neutro y A. La parte resolutiva de mi tabla, fila y columna de la parte no resolutiva. E punto E me va a dar E punto A me va a dar A porque es el neutro, A punto E me va a dar A y A punto A me tiene que dar el neutro. ¿Sí? De esa manera, ahora con una tablita un poquito más grande yo les quiero explicar cómo analizamos, ¿sí? Las otras propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, esta tablita donde tenemos 3 elementos, E, A y B. Miren, nosotros decimos que tiene, o sea, mejor dicho, vamos a suponer que no sabemos qué estructura tiene. Yo quiero saber si tiene estructura de grupo. Es más, quiero saber si es grupo, si es abeliano. ¿Sí? Entonces, vamos a ir recordando los axiomas de grupo. Lo primero, ¿se acuerdan que yo les decía que tenemos que analizar? Es si se cumple la ley de cierre, o sea, si es una operación interna. ¿Cómo vemos eso? Recuerden, parte no resolutiva de nuestra tabla, ¿sí? Fila y columna. Parte resolutiva. Lo que tenía que ocurrir era que, ¿se acuerdan? En la parte resolutiva de la tabla, ¿qué tenía que pasar para que sea una ley de composición interna? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué tenía que pasar acá con estos elementos? Que todos pertenezcan al conjunto. Claro, que sean todos elementos de nuestro conjunto. Entonces, una vez que sabemos que es una ley de composición interna, bueno, ahí voy a seguir averiguando. Tendríamos que saber si es semigrupo. Bueno, vamos a suponer que ya como dato les digo, se cumple la asociativa. Ustedes pueden verificar, sí se puede verificar, por supuesto. No lo vamos a hacer porque nos va a llevar tiempo. Entonces, sabiendo que se cumple la ley de cierre, sabiendo que es asociativo, ahora voy a ver si tiene neutro, ¿sí? La existencia del neutro en la tabla lo voy a ver mediante la intersección de la fila y la columna que repite la fila y columna de la parte no resolutiva. O sea, si ustedes observan, tengo E a B. Acá, en la parte resolutiva, tengo E a B, ¿sí? ¿Cuál es la columna que repite la de la parte no resolutiva? O sea, E a B, esta que está acá, E a B, ¿sí? Entonces, el elemento neutro va a estar en la intersección de esa fila y esa columna, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, para que tenga elemento neutro, yo tengo que tener una fila, una columna que repita la parte no resolutiva, el orden, ¿no es cierto?, la parte no resolutiva de la tabla. Y en esa intersección estará nuestro elemento neutro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene neutro? Ay, perdón, disculpe. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver. ¿Cómo tiene neutro? Yo tengo que analizar la existencia del elemento simétrico. ¿Cómo voy a analizar la existencia del elemento simétrico en la tablita? Y voy a ir mirando qué elemento operado con qué, o sea, si cada uno de los elementos operado con otro me da el neutro. Por ejemplo, bueno, E con E me va a dar E, ¿sí? ¿Con qué tengo que operar A para que me dé el neutro, por ejemplo? A tengo que operar con B y obtengo el neutro. B, ¿con quién opero? B con A y me da el neutro. ¿Ven? Que cada elemento operado con otro me da el neutro.
Pero también, si no quiero hacer ese análisis, lo que voy a mirar es si el neutro aparece una sola vez en cada fila, ¿sí? Y en cada columna. Miren, acá está el neutro en esta fila, única vez, en la segunda fila también, en la tercera también. Miro, acá, en esta columna, una sola vez el neutro, en la segunda también, en la tercera también. Eso también me permite analizar, ¿sí? Y decir que cada elemento tiene su correspondiente simétrico. Nosotros en este caso, porque son poquitos elementos, yo les mostré quién es el simétrico de quién. No hace falta hacer eso, solamente con mirar si el neutro aparece una sola vez en cada fila y en cada columna de la parte resolutiva de nuestra tabla, suficiente para decir de que ese conjunto con esa operación también tiene simétrico, ¿sí? ¿Está? Y entonces, si cumple con esas 4 propiedades, yo ya estoy en condiciones de afirmar de que tiene estructura de grupo. Pero yo les dije que quería ir más allá, quería analizar también si tiene estructura de grupo abeliano. Es decir, si es conmutativo. Y en la tablita es muy sencillo ver si es conmutativo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la diagonal principal. Miren, perdón. Si los elementos que están ubicados en forma simétrica con la diagonal principal son iguales, ¿sí? Esperen que voy a volver a marcar porque me equivoqué ahí. Esta es la diagonal principal, ¿sí? Entonces, si los elementos que están ubicados en forma simétrica con respecto a esta diagonal principal son iguales, quiere decir que este grupo es conmutativo. O sea, fíjense, acá tengo A, ubicado en forma simétrica, ¿no es cierto? Acá tengo B, acá tengo B, acá tengo E, acá tengo E. ¿Qué quiere decir? Que en este caso también los elementos que están ubicados en forma simétrica con respecto a la diagonal principal son iguales. Entonces, no solamente tenemos una estructura de grupo, sino que de grupo abeliano, ¿sí? Estas tablitas, así como están acá, están hechas y ordenadas, digamos, a propósito para que tengan una estructura de grupo abeliano. Lo que se suele hacer en los exámenes, por ejemplo, es darle una tabla y decirle, bueno, sabiendo que se cumple la propiedad asociativa, diga qué estructura tiene, ¿sí? Entonces ustedes tienen que analizar o si es simplemente un semigrupo, o si es un grupo, o si es un grupo abeliano, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, lo que tienen que hacer? Sí, profe, sí. Entonces, ven que cuando nosotros tenemos conjuntos infinitos, tenemos que ir viendo definición, o sea, cada una de las definiciones de los axiomas. Ahora, cuando tenemos que analizar la estructura mediante tablitas de doble entrada, ya no lo hacemos de esa manera. Simplemente hacemos dando las características, o sea, analizando, mejor dicho, las características del grupo. ¿Está? Del conjunto, perdón, con esa operación. De ese conjunto finito. Me dicen si quieren preguntar algo, si algo no les quedó muy claro. Participen, chicos, no se hagan problema. ¿Sigo? Bueno, a continuación se les voy a mostrar ejemplos, ¿sí? De conjuntos donde esta es la parte resolutiva de nuestra tabla, y por lo menos con este primero, analicen ustedes lo que yo recién les acabo de analizar, ¿sí? A ver si lo entendieron. Yo les voy a dar unos minutitos para que ustedes analicen esto. ¿Puede ser? Analicen este primero, a ver. Si es una ley de cierre, bueno, si es una ley de cierre, sigo avanzando. Tiene neutro, ya les digo, asociativo es, o sea que eso no lo haga. Sabiendo que es asociativo, que
si es que tiene neutro, voy a ver si tiene inverso, ¿sí? Y si tiene estructura de grupo, voy a ver si es conmutativo o abeliano. Algo que también les quiero decir antes de que ustedes comiencen a trabajar es que si analizamos y, por ejemplo, se cumple el cierre, la asociativa, pero no tiene neutro, bueno, si no tiene neutro, seguro no tiene elemento inverso o elemento simétrico o si no el elemento, ¿cómo se dice? El opuesto, ¿sí? Si no tiene neutro, no analicen más porque no tiene simétrico. Ahora, si tiene neutro, ahí sigo analizando. ¿Está? Entonces, les doy unos minutitos para que ustedes hagan eso, por favor. Y seguimos. ¿Sí? ¿Salió, chicos? ¿Se entendió? ¿Lo pudieron hacer? Profe, Sí. ¿podría explicar rápidamente el anterior cómo hizo porque me perdí en el anterior para guiarme mejor? ¿Cómo se fijó? Cómo... ¿En cuál quiere que te explique? ¿Con este? No, en el anterior, en el que era más cortito, en el de la filmina anterior. ¿Acá en este? Sí, ¿cómo era ¿Sí? que hizo para guiarme mejor? Bueno, viste que está la parte no resolutiva de la tabla, fila y columna, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, esta es la parte resolutiva. Lo primero que tengo que ver es si todos los elementos que están acá en la parte resolutiva pertenecen a nuestro conjunto, porque ahí yo digo que es una operación interna, o sea, ahí se cumple el cierre, no hay elemento extraño. Continúo analizando. Ya me dijeron que es asociativo, ¿sí? Porque eso sí no lo veo en la tabla. Ahora, si yo quiero saber si tiene neutro, ¿sí? Lo que hago es buscar fila y columna que repite el orden de la parte no resolutiva, ¿sí? Entonces, en esta intersección está el neutro, ¿sí? Si tiene neutro, puedo pensar que tiene simétrico. Entonces, para saber si tiene simétrico, lo que hago es mirar cada una de las filas y ver si en esta fila aparece el neutro una sola vez. ¿Ves? Acá aparece una sola vez, en esta segunda fila una sola vez, en esta tercera fila una sola vez. Lo mismo me tiene que ocurrir con cada columna. En esta columna aparece una sola vez, en esta segunda columna también,
en esta tercera columna también. Como el neutro aparece una sola vez en cada fila y en cada columna, eso me está diciendo que tiene elemento inverso, o sea que cada elemento tiene su correspondiente inverso. Y por último, como hasta ahí llego a que tiene estructura de grupo, ¿no es cierto? Puede ser conmutativo. Entonces lo que hago es tomar la diagonal principal y mirar si los elementos que están ubicados en forma simétrica con respecto a la diagonal principal son iguales, entonces es conmutativo. Por lo tanto, ahí yo puedo afirmar de que este conjunto con esta operación tiene estructura de grupo conmutativo o abeliano. ¿Se entendió ahí? Sí, ahora mejor, profe. Bueno, entonces, ahora con este primero nomás ustedes analicen, porque lo que yo quiero es que ustedes analicen a ver si me entendieron. Por favor, me preguntan, estoy acá. ¿Va saliendo, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, sale. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, acá hay más ejemplos, ¿sí? Miren, estas tablitas que yo les estoy presentando, tanto de un elemento, 2, 3 y 4 elementos, están ordenadas de manera tal de que tengan estructura de grupo abeliano, ¿sí? O sea, estos son ejemplos que están hechos a propósito, Bueno, vamos a ir ahora a la definición de anillos, ¿sí? En este caso, nosotros ya vamos a tener un conjunto que por supuesto no es vacío, pero vamos a tener dos operaciones, que nosotros en este caso generalizamos con una estrella y una T, pero son dos operaciones. Esa estrella y esa T, ¿qué puede ser? Y bueno, puede ser suma y producto, ¿sí? Puede ser unión e intersección, puede ser un producto y una suma de matrices, ¿sí? ¿Entienden? O sea, estrella y T, dos operaciones cualesquiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros esta estructura de anillo? Dice, un conjunto con esas dos operaciones, ese conjunto distinto y vacío, es un anillo si solo si ese conjunto A con la operación estrella tiene estructura de grupo abeliano y ese conjunto A con la otra operación T tiene estructura de semigrupo. Y la operación T es distributiva a izquierda y a derecha respecto de la operación estrella. O sea, aparte de que se tiene que dar que con la primera operación tenga estructura de grupo, ¿sí? Abeliano. Con la segunda operación, semigrupo, ¿sí? Estructura de semigrupo. La segunda operación tiene que ser distributiva con respecto a la primera operación, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, vamos a tener la estructura de anillo. Entonces, ya vamos a pensar anillo, ¿sí? Conjunto con dos operaciones, ya no con una sola operación como en el caso de los grupos, ¿sí? Acá está resumida, mejor dicho, la definición. A estrella T es un anillo, sí, solo sí.
A con la operación estrella es grupo abeliano, el conjunto A con la operación T es semigrupo, y la operación T es distributiva a derecha e a izquierda respecto de la operación estrella. ¿Sí? Si ustedes quieren copiar esto como para ver ahora cuando comencemos a analizar la estructura, ¿sí? Así podemos continuar un ratito. Entonces, lo que quiero es que noten la diferencia que tenemos cuando hablamos de grupo y cuando hablamos de anillo. Grupo, un conjunto con una operación. Anillo, un conjunto pero con dos operaciones. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Bueno. Dice, por ser A con la primera operación, o sea, con la operación estrella un grupo, valen en ese conjunto a estrella T, ¿no es cierto? O sea, en ese conjunto A con esas dos operaciones, todas las propiedades que estudiamos para los grupos. Por eso nos vamos a volver a demostrar las propiedades, ¿sí? De grupo de A. Entonces, sí, por ejemplo, con la segunda operación, ¿sí? Nosotros tenemos que tiene unidad, ¿sí? Entonces hablamos de anillo con unidad, ¿sí? Ahora ya vamos a ver. Y también, si con la segunda operación es conmutativo, ¿sí? Se verifica la conmutativa también, entonces va a ser un anillo conmutativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos clasificar los anillos, ¿sí? En anillo, por ejemplo, con unidad, anillo conmutativo, o también puede ser anillo conmutativo con unidad. Y lo que nos va a clasificar el anillo es la segunda operación, o sea, las propiedades o los axiomas que verifica la segunda operación, ¿ve? Si A con la operación T es semigrupo conmutativo con unidad, entonces va a ser un anillo conmutativo con unidad. Con unidad significa que tiene neutro, ¿sí? ¿Está? O sea, esta sería la clasificación más grande que puede llegar a tener un anillo. El anillo puede ser un anillo conmutativo y con unidad. ¿Sí? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Necesitan que vuelva para atrás? ¿O seguimos? Vamos bien, profe. Bueno, seguimos entonces. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Para analizar la estructura, ¿sí? Por ejemplo, del conjunto de los enteros con la suma y el producto, ¿sí? Miren, para que tenga estructura de anillo, este conjunto, que es infinito, porque es el conjunto de los números enteros, con la suma tiene que tener estructura de grupo abeliano y con el producto tiene que tener estructura de semigrupo solamente y además se tiene que cumplir la distributiva del producto con respecto a la suma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de este conjunto con la primera operación? Comenzamos con el primer axioma, que es la ley de cierre. Entonces decimos, para todo elemento A, B, que pertenece a ese conjunto de enteros, se verifica que la suma también pertenece a ese conjunto, ¿sí? O sea, operamos con cualquier elemento del conjunto, el resultado está en el mismo conjunto. Analizamos la propiedad asociativa, ahí tomamos de a tres elementos. Para todo A, B, C, que pertenece a ese conjunto Z, A más B más C es lo mismo que A más B más C, ¿sí? Bien, después tenemos la existencia del neutro, ¿sí? Recuerden que el neutro nosotros comenzamos definiendo con él existe, ¿sí? Existe un neutro en Z respecto de la adición y nosotros ya sabemos que es el cero, o sea, existe cero que pertenece a Z, tal que A más cero es lo mismo que cero más A, eso es A para todo elemento A que pertenece a Z,
¿sí? Como tiene neutro, analizo la existencia del simétrico, ¿sí? Ahí sí yo comienzo con un para todo, ¿sí? Por eso dice, todo elemento Z admite inverso, aditivo u opuesto y lo indicamos con un menos A, ¿sí? Con un menos, digamos. O sea, para todo A que pertenece al conjunto Z, existe menos A que pertenece a Z, tal que A más menos A es lo mismo que menos A más A y eso nos da el neutro que es 0, ¿sí? Entonces, vean la diferencia. Para enunciar la existencia del neutro, comenzamos con un existe. Para enunciar la existencia del simétrico u opuesto, empezamos con un para todo, digamos. ¿Sí? Y bueno, como tiene estructura de grupo, vemos si es conmutativo y vemos que para todo elemento AB que pertenece a Z, se verifica que A más B es lo mismo que B más A. De esa manera nosotros analizamos, ¿sí?, que este conjunto de enteros con esta operación suma tiene estructura de grupo abeliano. ¿Está? Como ocurre eso, vamos a analizar ahora los enteros con el producto, que tiene que tener estructura de semigrupo. Puede tener unidad o no si tiene neutro, ¿sí? Entonces, como siempre, comenzamos por la ley de cierre. Para todo elemento AB que pertenece al conjunto Z, se verifica que A por B pertenece a Z. Para la asociativa, tomamos tres elementos. Para todo A, B, C que pertenece al conjunto Z, se verifica que A por B por C es lo mismo que A por B por C. Hasta acá vimos que tiene estructura de semigrupo. Vamos a ver si tiene unidad analizando el neutro, ¿sí? Existe neutro en Z respecto a la multiplicación y lo indicamos con el 1, ¿sí? O sea, existe un 1 que pertenece a Z, tal que A por 1 es lo mismo que 1 por A, y eso nos da A para todo elemento A que pertenece al conjunto Z, ¿sí? Hasta ahí, entonces, un anillo, este elemento tiene unidad, ¿sí? Y acá, nada más que pusimos para mostrarle que no tiene simétrico, no tiene elemento inverso. ¿Por qué? Ningún entero, excepto el 1 y menos 1, admite un inverso multiplicativo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero hallar el inverso de 2, o sea, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 2 para que me dé como resultado 1? A ver quién me dice, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 2 para que me dé como resultado 1? Claro, un medio. Claro, medio. por un medio. No es entero. Exactamente. Sí, pero un medio no es un número entero. ¿Entienden? O sea, un medio no existe en este conjunto. Por eso no tiene elemento inverso o simétrico. ¿Sí? Y por último, está la propiedad, por eso no va a tener estructura de grupo, ¿ven? Y por último, si analizamos la propiedad conmutativa, para todo elemento AB que pertenece a Z, A por B es lo mismo que B por A. ¿Sí? Por eso decimos que Z con el producto es un semigrupo con unidad conmutativo. Con unidad porque tiene neutro y conmutativo porque verifica la propiedad conmutativa. ¿Está? Bueno, como tiene estructura de semigrupo con la segunda operación, con la primera era un grupo abeliano, vemos la propiedad distributiva. Entonces, del producto con respecto a la suma. Tomamos tres elementos para todo ABC que pertenece a Z y decir A por B más C es lo mismo que decir A por B más A por C. Acá estamos analizando la distributiva A derecha. Analizamos izquierda. B más C por A es lo mismo que B por A más C por A. Como además se cumple la propiedad distributiva, ahí sí aseguramos que Z, con la suma y el producto, tiene estructura de anillo conmutativo con unidad. ¿Sí? Pero tenemos que ver esta propiedad también, donde involucramos a las dos operaciones, ¿sí?, que nosotros tomamos. Y ahí ya yo lo que hice acá también fue clasificar el anillo, porque yo digo no solamente que es un anillo, sino que estoy diciendo que es un anillo conmutativo con unidad. ¿Está?
¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Esto tiene práctica, profe. Sí, tiene práctica. Lo que no sé es si van a alcanzar a dar, pero sí, claro. Por eso yo le decía, en la práctica, por ejemplo, a ustedes le van a dar un conjunto con una operación o con dos operaciones y le dirán que analicen y que vean qué estructura tienen. Entonces ustedes tienen que hacer el análisis que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Con las acciones. ¿Sí? Sí tiene parte práctica. Pero ya le digo, no sé si la profe le va a dar el tiempo. No sé hasta dónde llegaron la última clase ustedes con la profesora Vargas. ¿Se acuerdan o no? Terminamos relaciones. Ah, bueno, entonces algo van a dar de estructura. Ahí sí. Seguramente esta clase van a dar estructura mañana. Y ahí ya van a ver lo que yo les digo. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, me preguntan, por favor, ya saben, me mandan por el WhatsApp del grupo, como ustedes quieran. O me mandan un correo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un descanso, ¿sí? Y después vamos a continuar, ¿sí? Hacemos 10 minutitos de descanso, ¿puede ser? Y Bien, volvemos. profe. Y vayan mirando y analizando lo que yo les dije, ¿sí? Ahora después vamos a ver el ejemplo y vamos a ver otra estructura y ya vamos a estar terminando esta unidad, ¿sí? Así que hasta luego. Miren, así si tienen dudas, me preguntan, por favor. ¿Está?
Recording stopped.
¿Seguimos, chicos? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, Hola. profe, empezamos. Bueno, ¿seguimos entonces? Ya no nos queda mucho. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de anillos, ¿sí? Por ejemplo, los enteros pares, ¿sí? Con la suma y el producto, que lo indicamos como Z sub P, con suma y producto. Este es un ejemplo de anillo conmutativo, pero fíjense que no tiene neutro, ¿sí? Porque el 1 no pertenece al conjunto de enteros pares, digamos. Partimos 2, 4, 6, ¿entienden? Entonces, solamente es un anillo conmutativo, o sea, lo clasificamos de esa manera, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, el de las matrices, por ejemplo, cuadradas de orden n por n, con las operaciones de suma y producto de matrices. Fíjense, este tiene estructura de anillo no conmutativo con unidad. Porque, por ejemplo, el elemento neutro para la suma es la matriz nula y el elemento unidad, digamos, del anillo es la matriz identidad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no es conmutativo? Porque sabemos que el producto de matrices no es conmutativo. ¿Sí? Si bien son matrices cuadradas, son siempre conformes para el producto, pero vuelvo a repetir, el producto no siempre es conmutativo. ¿Sí? Tiene unidad sí porque es la matriz identidad. O sea, podemos clasificar al anillo como un anillo con unidad solamente. Esos serían algunos ejemplos de anillos. Vamos a ir ahora a la estructura más grande que nosotros conocemos, que es la de cuerpo, ¿sí? Cuerpo conmutativo también le llaman. Dice, definimos el conjunto K con la suma del producto. Vamos a decir que es un cuerpo conmutativo. Sí, solo sí, es un anillo conmutativo con unidad cuyos elementos no nulos admiten inverso multiplicativo. ¿Qué quiere decir? Que ahora, ahora con la primera operación también vamos a tener inverso. ¿Sí? O sea, un poquito más grande la estructura esta que la estructura de un anillo. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De cuerpos conmutativos, ¿sí? Por ejemplo, mejor dicho, antes de los ejemplos, vamos a resumir, ¿sí? El conjunto K cualquiera con la suma del producto es un cuerpo conmutativo sí, solo sí. Ese conjunto K con la primera operación, o sea, con la suma, es un grupo abeliano. Ese conjunto K menos el 0 con el producto también es grupo abeliano. Y el producto, por supuesto, que tiene que ser distributivo con respecto a la suma a derecha y a izquierda. Recuerden que con la segunda operación yo les había dicho que siempre le tenemos que quitar el 0 a ese conjunto porque el 0 actúa como elemento absorbente. Y ya no va a tener estructura de grupo. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, es una estructura más grande que la que el anillo porque con la segunda operación también es grupo abeliano. Y no solamente semigrupo como el anillo. Y por supuesto que la distributiva también tenemos que ver de la segunda operación con respecto a la primera operación. ¿Sí? Y bueno, algunos ejemplos de cuerpo, los enteros con la suma y el producto, no es cuerpo. ¿Se acuerdan que yo les dije que los únicos que se podían invertir eran el 1 y el menos 1 con la segunda operación? Por eso dice con la multiplicación. Ahora, son cuerpos conmutativos, los racionales con la suma del producto, los reales con la suma del producto, los complejos con la suma del producto, los z' con la suma y el producto. Dos cosas que les voy a decir. Cualesquiera de estos conjuntos con la segunda operación le vamos a quitar el 0. Y cuando hablamos de números primos, ¿de qué números hablamos? Por si no saben la definición de un número primo es aquel que es mayor que 1 y que es divisible únicamente por sí mismo y por la unidad. ¿Sí? Esos son números primos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Esos son números primos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, son mayores que 1, ¿sí? Y son divisibles por sí mismo y por la unidad.
Con esto nosotros estaríamos terminando nuestra clase de estructuras algebraicas, o sea, terminamos la unidad 5. Y hasta acá nosotros vamos a hacer por este año, ¿sí? O sea que con esto nosotros terminamos la teoría. ¿Sí? Si alguno me quiere preguntar algo, por favor me pregunta. Voy a pausar nomás la grabación. ¿Se entendió, chicos, estos? ¿Quieren preguntarme algo de cómo van a ser los exámenes? No hay problema. ¿Me Profe, el dicen? parcial va a ser igual que los anteriores, que va a estar la profe de práctica, ¿no? Sí. Si puedo, voy a estar yo también, sí. Ok. ¿Y este tema, al darlo en práctica, se entiende más fácil? Claro, siempre ustedes van a reforzar sus conocimientos teóricos con el práctico, claro, ¿sí? Por eso les digo, no es complicado, es cuestión de que ustedes se familiaricen con cada una de las estructuras, ¿sí? Que cuando hablamos de cierre o de operación binaria, de qué estoy hablando, cuando hablo de neutro, de qué estoy hablando, ¿entienden? Pero una vez que ustedes se familiaricen con eso, les va a resultar sencillo. Sí, porque la A profe mí me dijo parece... que el parcial va a Sí, durar 15 minutos y va a ser solamente todo teoría. Que lo sí, práctico va a ser marcar más que nada los procesos, por eso. Y que 15 claro. minutos nos va a durar como Sí. mucho. Sí. Bueno, por lo general, digamos, el tiempo está calculado de manera que a ustedes les alcance, digamos, ¿entienden? Sí, No es dijo que porque no va hay a que ser subir breve. procedimientos ni nada, así que... ¿Eh? Que no hay que subir procedimientos ni nada. Claro, sí. Entonces va a ser mucho más rápido, ¿sí? Por eso le digo, nosotros con teoría hasta acá, ¿sí? Insisto en esto, si alguno quiere preguntar algo después, me manda a mi correo, manda a mi WhatsApp, no hay ningún problema, ¿sí? Yo les voy a responder ni bien pueda, no me molesta que me pregunten, al contrario, ¿sí? No, 15 minutos, porque ven que es en el aula virtual, Pero, profe, ¿sí? ¿y la parte de grafos también no toman el mismo parcial? En el parcial, sí, claro, si eso no se tomó en el parcial anterior. Y entonces, como 15 minutos. Creo que ustedes hicieron ya un ensayo, ¿no es cierto? El Sí, tipo, es bueno, porque claro, evalúa, digamos, los procesos, onda, claro, y cómo el se resuelven los razonamiento de usted, procesos. exactamente, el razonamiento de usted, sí. Te Se va a apunta más preguntar, a por eso. ejemplo, te va a preguntar cómo se resuelve o cómo averiguo los caminos eulerianos de un grafo. Y ahora tenés que seleccionar el procedimiento correcto. Claro, ahí voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Se entiende? Es más para que ustedes razonen que para que ustedes se pongan a resolver, digamos, el parcial, ¿sí? Y los que no tienen, por ahí no pueden hacer, aunque rindan recuperatorio, etcétera, no tienen la aprobación directa, bueno, después el examen final es un cuestionario práctico, el que aprueba el cuestionario práctico en el aula, ¿no? Va a un cuestionario teórico, si aprueban ambos, después vamos a un coloquio, y el coloquio sí es con el Zoom, en forma oral, ¿sí? ¿Eso sería en el caso de rendir final o recuperatorio? Exactamente, no, en el caso de rendir examen final, por eso les Ok, digo, ok. aquellos que no tengan la aprobación directa, ¿sí? Entonces, los que no logran eso, van a tener, cuando quieran rendir, ¿no es cierto?, al final, en las mesas de exámenes finales, esa es la manera en que nosotros evaluamos, ¿no? En esta cátedra, por decirle. ¿Está? ¿Se entendió? Y para promoción Bueno, directa, profe, era probar los 3 parciales con la posibilidad de un solo recuperatorio, ¿no? exactamente. Un solo recuperatorio, una sola vez, digamos. ¿Entienden? Sí, Sí. así es. Entonces, profe, es el final countdown, como ¿Eh? dice la canción. El reto final, Sí, el último parcial. Así nos rendimos. exactamente. Sí,
Pero como yo les digo, tienen que aprovechar porque esta es una materia, creo que de las más cortas, es cuatrimestral, así que, y después sí van a necesitar, bueno, Mariano les va a saber decir mejor eso, por alguna correlativa, y acuérdense que en esta carrera no regularizar una asignatura significa prácticamente atrasarnos un año, porque después el tema está con las correlativas, ¿entienden? Y ahí se va alargando la carrera, que no es poca cosa. Bueno, Mariano les va a explicar mejor eso que yo. ¿No es cierto, Mariano? Sí, así es. Es Yo así. justamente estoy usando ahora en tercero, estoy usando grafos para Claro. una de las materias. Claro, y necesitas tener esta materia para poder cursar. Sí, O sí, sea, por necesitas supuesto. tener Eso discreta para poder cursar esa materia, ¿viste? sí. Si no, él Así no es. podría cursar tercer año, esa materia, y así, ¿entienden? Profe, Y ahí ya se va. Sí, ¿por qué matemática discreta en esta carrera, en esta facultad, es cuatrimestral y en otras, como una en Entre Ríos, es anual? ¿Por y bueno, qué hay porque esa diferencia? antes era anual, después cuando se hizo todo el cambio pasó a ser cuatrimestral, pero no sé, porque así decidieron las autoridades de la facultad, así se decidió entre todos, digamos, ¿sí? Ah, bueno. Así, sí, sí. Porque tengo unos compañeros de otras facultades que me dicen, no, pero esa es re engorrosa porque es muy larga y nunca más termina y es Bueno, simple. sí, antes era así, nosotros tuvimos que ir acortando y adaptándonos a lo que es un cuatrimestre, porque tener una materia cuatrimestral no es lo mismo que una materia anual. Nosotros perdemos una clase por el motivo X que sea y perdemos mucho, es imposible, ¿entienden? Pero sí, nosotros Sí, antes teníamos anualidad, por ejemplo, estructura dábamos, pero muchísimo más, grafo dábamos más, o sea, todo era más, ¿entienden? claro. Sí. Claro, acá nosotros, usted nos enseñaba y dábamos la práctica y ya la semana que viene nos enseñaba de nuevo y dábamos la práctica y enseñaba de nuevo y ¿Sí? nunca era como que profundizábamos tanto algo. No. Lamentablemente no, porque ve que no te da el tiempo tampoco. No, Nos llegó el fin del cuatrimestre sin que nos demos cuenta, digamos. sí. ¿Entienden? Sí. Y nosotros también lo que solíamos hacer, que este año no hicimos, es trabajar en grupo, por ejemplo. El año pasado lo alcanzamos a hacer. Ahora hicimos, pero con los cursos del turno tarde y noche, porque son menos. Entonces se puede trabajar mejor en grupo, pero bueno, vamos aprendiendo a trabajar también en la virtualidad, ¿no es cierto? Que también nos complicó bastante la vida, pero bueno, no tenemos opción en este momento, ¿sí? Acuérdense los chaqueños y chaqueñas que desde mañana ya pueden vacunarse, chicos, los mayores de 18 años, por favor, vacúnense, sí o sí. Así que eso es lo que les pido, porque posiblemente el otro cuatrimestre algo se pueda hacer en forma presencial. A lo mejor participar en algunos laboratorios o exámenes donde eh, haya poco alumno, no sé. Pero la idea es volver a la presencialidad de alguna manera, ¿sí? De a poquito. Así que cuanto más estemos vacunados, mejor. Eso se va a lograr, digamos. ¿Mm? ¿Está? Bueno, Mariano ya se vacunó, sigue acá con nosotros, yo ya me vacuné y acá estoy. Así que por favor, eso les pido, Y vacúnense. bueno, Sí. bueno, profe, ¿Eh? me retiro. Bueno, entonces hasta que nos veamos el jueves que viene ya no tenemos clase, ¿eh? Les aviso. ¿Sí? Prepárense para los exámenes, para los parciales, etc. Cualquier cosa, si quieren una clase de consulta el jueves, me avisan y tenemos la clase de consulta, no hay ningún problema, ¿saben? Buen fin de semana y nos seguimos cuidando. No, profe. Saludos, profe. Chao, Igualmente. chao, chao. Hasta la próxima. Gracias, muchas Chao. gracias. Chao, gracias a ustedes por compartir todo un cuatrimestre. Mariano, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Escuchá, Mariano, viste que si bien nuestra materia es cuatrimestral, bueno, el cuatrimestre que viene nosotros vamos a seguir trabajando. Ujú. Lo que yo quiero organizar con vos es para el año que viene
trabajar un poco con el aula invertida, ¿viste? Entonces, Sí. preparar material para eso. No sé si vos ya trabajaste en alguna materia con aula invertida, si tenés alguna experiencia No, o no. o muy poco en realidad, y quisieron hacerlo, pero lo hacían mal, así que Claro. no. Bueno, lo que pasa es que, mira, recién a nosotros este año nos dieron un taller, ¿viste? Con el tema del aula invertida, cómo trabajar, ¿viste? Algunas herramientas que yo compartí con los chicos, el KISS, y bueno, pero hay mucho, mucho por hacer, digamos. Entonces, lo que yo te iba a proponer a vos, ¿qué te parece si a partir del otro cuatrimestre nosotros fijamos un día y una hora y hacemos reuniones por Zoom y ahí trabajamos juntos, Mariano? ¿Qué te parece? Sí, perfecto. ¿No tenés problema? No. Bueno, entonces vos después ya nos vamos a comunicar y vamos a ver qué horario te conviene a vos, qué horario puedo yo, porque como yo estoy en investigación, yo sigo trabajando con la profesora del Valle, viste que nosotros todos los días nos reunimos por ese tema. Y entonces eso, porque yo la única materia que doy es discreta, ¿viste? Ella da álgebra también, por ejemplo. Entonces, bueno, también con ella nos organizamos y nos reunimos todos los días por Zoom. Y entonces quiero hacer algo así con vos, ¿qué te parece? Sí, está bien. Estoy disponible. Bueno, sobre todo para que yo necesito que vos me asesores con la parte de trabajar con herramientas virtuales, que Claro. a mí me cuesta un montonazo, como toda vieja, ya viste, ya no me resulta fácil eso. Pero bueno, hay que aprender y me gusta aprender, por eso sigo. Mariano, si vos querés estar el viernes en el examen y podés en el examen, cuando tengamos el examen final, no recuerdo yo en este momento la fecha, ¿viste? Te voy a pasar el link y entonces estás en el examen y ves también cómo estamos tomando los exámenes finales y si vos querés aportar algo, bienvenido sea. ¿En qué horario nomás sería? Mira, nosotros tenemos los viernes, siempre nuestros exámenes son los viernes a la mañana, a las 8. Ah, eso. Pasa que a las 8 tengo clase. Tengo otra en un instituto. Bueno, pero porque va a ser examen final. Bueno, no importa. Sí. Yo te voy a pasar el link. Si vos podés estar, estás, porque por lo general tomamos a la mañana y terminamos a la mañana porque no son muchos los alumnos que se presentan, ¿viste? Qué sé yo. Sí, bueno, por ahí mucho. puedo estar, digamos, pero como no van a hablar, imagino, así que puedo estar y ver, digamos, cómo es. Sí. Por eso te digo, yo te voy a pasar la invitación, el link, y ahí vemos. ¿Ahí está? Sí. Bueno, ¿vos todo bien? ¿Algo que me quieras decir? No sé si te parecieron bien las clases, si te parece